Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Colombia, las elecciones presidenciales están revelando una de las condiciones con las que se mueven los fascistas, el racismo y la xenofobia. Ya sabemos que no es nuevo, pero del modo en que actúan grupos, personas y algunos actores políticos da cuenta de que es muy difícil hacer realidad la igualdad, la equidad y el respeto al otro. Claro, hablamos de un proceso electoral que puede disputar y hasta desmontar al uribismo y todo su aparataje mediático y político, sin dejar de lado, por supuesto, también el paramilitarismo que lo sostiene. De esto queremos conversar con el analista y académico José Antonio Figueroa. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, Orlando. Muchas gracias por invitarme a tu programa para conversar además sobre este tema que es, bueno, que está tan evidente ahora en la situación política colombiana, ¿no? Con el aparecimiento de este gran fenómeno político interesante que es el tema de Francia Márquez, cómo ha visibilizado este problema racial, ¿no? Es realmente muy interesante. Pero, José Antonio, precisamente, ¿cómo es posible, cómo se da, después de tantos años de democracia en Colombia, que por fin aparezca un personaje afrocolombiano en la escena política y desate todo esto que estamos conversando? Lo que pasa, a ver, en nuestros países, Orlando, porque no es solamente un problema de Colombia, creo que es un tema que afecta en cierto sentido a América Latina en general, es que nosotros hemos vivido una situación paradójica. Por un lado, durante mucho tiempo primó el criterio de la democracia racial, o sea que supuestamente, a diferencia de los Estados Unidos, éramos países que no vivíamos contradicciones raciales, porque ese fue un tema que fue casi un discurso oficial y que formó parte de la cultura, ¿sí? A pesar de que en realidad, si tú miras de la historia republicana, para concentrarnos en esto, efectivamente hay un proceso tremendamente asimétrico de afectación hacia los grupos que son racializados. Creo que, digamos, desde los años 80, 90, algo que ha sido interesante, digamos, en todo el tema del multiculturalismo y de la interculturalidad, es que ha permitido visibilizar efectivamente el tema racial. Se ha venido hablando de manera cada vez más y más explícita sobre el tema racial. Esto creo que ha causado entonces un fenómeno. Por un lado, la gente racializada sí se ha sentido mucho más interpelada por ese tipo de discursos y ha aparecido mucho al interior de los grupos, digamos, que conforman la interculturalidad y la multiculturalidad de nuestros países. Ha aparecido muchos intelectuales que ya han empezado con mucha fuerza a plantear el tema racial. Creo que entonces esto es simultáneo, ¿no? O sea, por un lado se ha visibilizado el tema de la racialización y por otro lado se han venido visibilizando líderes políticos que están directamente vinculados a la lucha antirracial o que están directamente pertenecen a pueblos y nacionalidades. Pero que además estaban muy afincados en la lucha territorial o gremial. Sí, sí. Y el caso de Francia Márquez me parece que es absolutamente decidor en ese sentido, ¿no? Efectivamente ella estaba ubicada en la zona del Cauca, sobre todo en la zona del norte del Cauca, vinculada con un tema que es importantísimo, incluso es un tema importante para países también como Ecuador, que es el de la lucha antiminera, ¿no? O sea, realmente es una lucha, una movilización que vino planteando básicamente porque Francia lo tiene muy claro y es lo que también se ha visibilizado, que las intervenciones extractivas, primarias, violentas, como el tema de la minería, están enfocadas básicamente en territorios donde viven pueblos y nacionalidades, es decir, en territorios donde viven pueblos racializados. Y la historia, la biografía política de Francia Márquez revela justamente eso, ¿no? O sea, una figura política que viene surgiendo de esa contradicción que se expresa en un ámbito muy local, pero que va tomando cada vez más y más una fuerza nacional e internacional, porque realmente, sí, digamos, esa lucha de ella, que es una lucha no solamente contra la explotación minera, pero sino contra te corto ahí por una cosa particular. Parecería que se hace una concesión con eso. Particularmente hablo de los medios, porque ella no aparecía en los medios de comunicación, es decir, no era parte del debate político, no estaba en los foros, en los debates públicos directos. Entonces ella se ha ido ganando a pulso y el pacto histórico parecería que también se fuerza a eso, está forzado a tenerla ahí.
malinterpreto esto? Sí, no, a mí me parece que es muy importante esto, porque realmente el progresismo no es un movimiento que necesariamente incorpora, ¿cierto?, a representantes importantes de pueblos y nacionalidades. Y yo creo que en cierto sentido, sí, efectivamente, sobre todo cuando ella recibe el premio ambiental, ¿no?, que se convierte en una figura internacional, además, que es una figura internacional que viene peleando contra la minería, pero también es acosada, ¿cierto? Digamos, por el sistema en general, le da una gran visibilización, y yo creo que eso sí fue un factor que sirvió enormemente para que el pacto histórico asumiera que dentro de las primarias, dentro del voto de las primarias, pensando además que ella tenía la posibilidad de ese porcentaje que efectivamente sacó, fuera la condición para que fuera nombrada vicepresidenta. Pero ¿no?, podía como haber sido candidata tranquilamente la candidata a la presidencia. Sí, pero en términos políticos sí hay que tomar en consideración que la figura de Petro, la figura de Gustavo Petro, es una figura que ha venido haciendo a pulso, ¿cierto? Y además con una trayectoria política realmente impecable, ¿no?, en el ejercicio que tuvo, por ejemplo, durante la alcaldía. Es decir, realmente en sentido de la capacidad de cohesión del progresismo, la figura de Petro, no hay ninguna duda que realmente es la figura central, ¿no? Ahora, y lo que me parece bien interesante, y creo que es el gran reto que tiene el progresismo colombiano por delante, es, por un lado, bueno, evidentemente, ver si se ganan, ganar, ¿no?, las digamos, elecciones desde lo el primer primero, reto, ganar las elecciones, que hay grandes posibilidades, sin duda. Digamos, el crecimiento de Petro es muy importante, está alrededor del 36-37% de aceptabilidad, digamos, y todavía hay un tiempo de que hacer, digamos, hacia las elecciones. Pero creo que el gran reto que tiene el progresismo colombiano en este momento es algo que también sería muy importante para la región y para el progresismo a nivel de la región: articular justamente las problemáticas nacionales, ¿cierto?, con necesidades que son muy locales y que están afectando a pueblos y nacionalidades, y específicamente a pueblos indígenas y afrodescendientes, y a la vez esos representantes de pueblos y nacionalidades pasar a la dimensión nacional. Entonces, yo creo que además en el caso de Petro, creo que hay una gran coincidencia, que no es una coincidencia meramente circunstancial. O sea, Petro ha venido hablando y ha venido proponiendo realmente la necesidad de salir de esa condición extractiva primaria, además sostenida en una violencia brutal como el tema colombiano, y ha asumido además mucho esto de pasar a una nueva forma de desarrollo interno, ¿cierto?, que significa efectivamente una mejora de las condiciones tremendas que sufren las zonas en las que están pueblos y nacionalidades, ¿no? Claro, pero que son los más afectados, digamos, por este modelo que el neoliberalismo radicalizó, que es el modelo de explotación primaria, ¿no? Claro. Pero José Antonio, parecería, cuando uno ve a Colombia, normalmente en la onda, en el escenario político, siempre ve a blancos mestizos. No ve ni a indígenas ni afros. Es más, indígenas no veo precisamente disputándose lugares, puestos de disputa de orden electoral. ¿Qué pasó entonces en Colombia? Aparte de esto que mencionabas de Francia Márquez por su propia labor, ¿crees que efectivamente hay una exclusión, hay un racismo bien acentrado en las élites políticas que pueden generar, por ejemplo, una invisibilización y una exclusión permanente y hasta estructural? Sí, en Colombia, como en varios países latinoamericanos, hay un racismo estructural, o sea, así en sentido estricto. El racismo estructural uno incluso lo puede ver tanto en términos históricos como contemporáneos. En términos históricos es llamativo, por ejemplo, que uno encuentra, es decir, en el siglo XIX nos encontramos con que hubo un presidente afrodescendiente, ¿sí?, el presidente Nieto, y es interesante cómo esta figura incluso fue tapada dentro de la historia nacional. De hecho, Juan Manuel Santos fue el presidente que rescata a esta figura, y eso te plantea la intencionalidad de colocar a los grupos racializados en unos sitios. Sí. Y en Colombia han sido colocados efectivamente en unos sitios, o sea, en el lugar del folclore, o puede ser también en el lugar del estereotipo, ¿cierto? Pero nunca ha habido una voluntad de reconocimiento realmente de las grandes exigencias que han venido formulando estos sectores desde el siglo XIX hasta ahora. Sí, nosotros podríamos decir en cierto sentido que lo que está apareciendo en la escena política colombiana
nos revela que en Colombia estamos resolviendo problemas del siglo XIX. Así es. O sea, y realmente uno de los que grandes parece problemas... absurdo que pasen 2 siglos para eso. Sí, o sea, estamos resolviendo, y uno de los problemas principales que estamos resolviendo es el tema del reconocimiento de la presencia fundamental en el ámbito nacional de los grupos racializados, de los indígenas y de los... Porque además te corto solamente por esta parte, porque efectivamente parecería que en ese grupo blanco mestizo había una agenda que no contemplaba lo afro ni tampoco lo indígena. Al incorporarse en la disputa política, y no digo en la lucha porque han estado permanentemente, sino en la disputa político-electoral, aparecen otros elementos, otros temas de análisis y de discusión pública en la agenda de Colombia. Francia Márquez ha colocado el tema de la minería, pero también el tema de la exclusión, del racismo y de la xenofobia. ¿Cómo se está expresando en esta campaña electoral? Porque, digamos, voy a mencionar a alguien, Ingrid Betancourt puede hablar de lo que sea, pero nunca va a entender que hay unos problemas de fondo en la Colombia profunda. ¿Qué tema está colocando Francia Márquez y todo el conjunto de actores que se han instalado en este tema? Sí, creo que, digamos, para mí uno de los impactos más fuertes de la presencia de Francia Márquez es que revela el racismo y la blanquitud como una tradición muy fuerte en Colombia. Opresiva, además, muy opresiva. Digamos, el fundamento del racismo está en la construcción del tema de la blanquitud. Porque aparece como si fuera absolutamente normal que, digamos, los representantes del establecimiento político son unas figuras que están claramente, que corresponden al estereotipo del blanco, y ese es un tema que es lo que te decía yo al principio. El mito de la democracia racial de nuestros países evita efectivamente hablar de la tradición de la construcción de la blanquitud como un fenómeno, que tú lo puedes ver, por ejemplo, ¿por qué en Colombia la élite bogotana y la élite paisa, la élite antioqueña o de Medellín, son los que han realmente mandado durante toda la historia republicana? Ahí hay un componente racial muy fuerte. Si tú miras, por ejemplo, en el caso de dos sitios en los cuales hay una gran presencia afrodescendiente, los afrodescendientes en Colombia son más o menos alrededor del 10%, ¿cierto? Pero además es un 10% que también tiene que revisarse porque es un grupo que ha sufrido, como los grupos indígenas, como los sectores indígenas, que están alrededor del 3%, 4%, han sido sectores que han sufrido especialmente el tema de la violencia, el tema del desplazamiento. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, en el caso del Pacífico, que es una zona que históricamente es una zona de asentamiento afrodescendiente, nos encontramos con un dato que es muy impresionante, ¿no? El Pacífico colombiano cada vez más está despoblado. ¿Por qué? Resultado efectivamente de una política de desplazamiento que se hace sobre estos sectores, ¿no es cierto? Entonces, la racialización es evidente. O, por ejemplo, date cuenta ahora, durante el gobierno de Duque y durante este año, que el tema de las masacres han resurgido con tanta fuerza. El tema de las masacres enfocadas hacia pueblos y nacionalidades, hacia los grupos racializados, sigue siendo evidente. El último caso que sucedió, que además se considera como una revitalización de esto de los falsos positivos, fue hacia un grupo indígena de la zona del Putumayo, ¿cierto? Que fueron hace pocos días. Entonces, no es, digamos, gratuito, ¿cierto?, que el sistema racial sí tiene una lógica que también es una lógica económica que está directamente vinculada con este modelo extractivista primario, que es un tema que viene también del siglo XIX y que continúa y que se profundiza en el contexto del neoliberalismo, ¿cierto?, y le otorga a los grupos racializados un lugar, ¿no es cierto? Claro. Ahora, las élites estas, ¿qué son? Hablemos un poquito del tema de la blanquitud. Esas élites están normalmente vinculadas a circuitos transnacionales, internacionales. Mira, es impresionante, puedo contar algunas anécdotas, pero uno realmente se da cuenta que las élites que están ubicadas, las élites, hablo de las élites de Bogotá y las élites de Antioquia, son élites transnacionales, es decir, sus relaciones familiares están ubicadas con el globo y no están ubicadas ni siquiera con Colombia. Pero, es decir, hay gente que pasa por encima de Colombia, utiliza Colombia, pero realmente su conexión no es ni siquiera con Colombia. Hagamos una primera pausa, José Antonio, porque esto que acabas de mencionar es muy importante señalar para entender cómo se está generando y gestando una disputa de orden incluso racial en Colombia a propósito de las elecciones. Hagamos la primera pausa.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el analista y académico José Antonio Figueroa a propósito del proceso electoral en Colombia, que además revela otras cosas de las que estábamos hablando. José Antonio, esto último que mencionabas en la primera parte es muy importante porque, no siendo un fenómeno particular de Colombia, ha ocurrido en Ecuador, en su momento como movimiento indígena, ocurre este momento en Perú con Pedro Castillo, pasó con Evo Morales, de sectores blanco-mestizos de Cochabamba, de Santa Cruz, que efectivamente creían que ellos debían gobernar toda la vida. Ahora en Colombia con Francia Márquez también provocó, voy a decir esta palabra que no es muy adecuada, pero sinergia, es decir, hay otros que también colocaron a afros ciudadanos en las disputas electorales. ¿Crees que efectivamente hay un cambio estructural o crees que todavía falta, incluso en el relato político, modificar el lenguaje para abordar estos temas? O sea, yo más bien considero que el conflicto, la pelea, por decirlo ahora así, antirracial recién se está expresando con fuerza. Ajá. Y verás, el punto central que han planteado los grupos racializados, esto lo digo en términos históricos, sí. Acabo de escribir un libro de Republicanos Negros justamente sobre esto, tanto en el caso del Ecuador como en el caso de Cuba. La principal pelea que han hecho los grupos racializados por el sistema ha sido la pelea por la igualdad, claro, ¿cierto? Claro. La igualdad, sin abandonar además una pelea de sus especificidades. Es decir, eso yo le llamo universalismo situado. Sí. Es decir, la historia republicana y la historia incluso más contemporánea, cuando uno mira las agendas políticas que tienen los pueblos y nacionalidades o los grupos racializados, tienen capacidad, por un lado, de discutir, de confrontar la situación derivada del racismo, de la exclusión, etcétera, etcétera, que en muchos casos son demandas de tipo cultural, de reivindicaciones culturales, etcétera, etcétera, o antirracistas directamente, pero a la vez están peleando por el tema nacional y también por el tema internacional. Entonces, y lo que ha hecho el sistema es, o los ha criminalizado, es decir, porque hay una historia de criminalización impresionante, todo el tema del estereotipo del afrodescendiente como un sujeto peligroso es una de las estructuras construidas por la racialización. Claro, ¿sí? Claro, claro. Y lo más complejo de esto es que es un discurso que produce realidad. Porque si tú estás marginando a la gente a raíz de ese discurso y la estás colocando en condiciones de vida deplorable, resulta que ahí te encuentras efectivamente con que existen más posibilidades de que exista delincuencia. Entonces claro. es como un discurso que produce verdad por sí misma, ¿no es cierto? Es lo que decía Kafka cuando hablaba de que las palabras crean acciones. Exactamente. Y las acciones crean un lenguaje que después eliminan las primeras palabras. Exacto, o que la ratifica en este caso, ¿no es cierto? Entonces el estereotipo convierte a la gente real, es decir, ¿cómo no va a haber más propensión hacia o más posibilidades de criminalización en los sitios marginalizados que no tienen oportunidades de acceso a la igualdad, en últimas, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema. Veamos la desproporcionada representación, por ejemplo, de los afrodescendientes en el tema de las cárceles, que no es solamente por un ejercicio digamos, de delincuentización, sino que también es el resultado de la construcción estereotipada que lleva a la gente a eso. Y eso sucede en todo el continente. Pero entonces Francia Márquez, en una vicepresidencia, si ganara, ¿qué podría hacer frente a esto? Porque no es un tema fácil. Ella misma ya ha sido objeto de amenazas de atentados, de amenazas de muerte. Es decir, no le va a ser fácil porque estamos hablando de una estructura cultural, estructural en general para hablar del racismo. Es decir, ¿es posible desde el poder con una persona afrodescendiente plantearse esos desafíos? O sea, el primer efecto que me parece a mí que se está produciendo a este nivel con Francia Márquez y que es absolutamente positivo es que creo que Francia Márquez por primera vez plantea la posibilidad de que el movimiento afrodescendiente o como movimiento político se unifique. Ajá. Porque es un movimiento muy fragmentado, en términos políticos es un movimiento muy fragmentado. Así es. Imagínate lo que es, en términos de la votación en este momento, la posibilidad de, efectivamente de sentirse ya representado a nivel de la vicepresidencia, la capacidad de cohesión que tiene esto. Porque digamos, en términos simbólicos ya va produciendo... Están vinculados grupos religiosos, ¿no? Que se han metido, que se han inoculado en ciertas zonas también, grupos religiosos de Estados Unidos, de Brasil. Sí, pero digamos, en todo caso, a mí me parece que otra cosa que planteó Petro que me pareció muy interesante fue haberle dicho a ella que se ubique en la zona de Antioquia, que se ubique en Medellín, que es una zona que por un lado es una zona donde el paramilitarismo y el ultraconservadurismo colombiano tienen un gran peso, pero por otro lado donde hay una gran presencia afrodescendiente, sobre todo en zonas periféricas de Antioquia muy vinculadas con la tradición minera.
Entonces, a mí lo que sí me parece que en términos políticos simbólicos representa Francia Márquez es que justamente el movimiento afro se unifique en torno, o sea, se siente efectivamente identificado y esos problemas estructurales van a empezar a surgir y están surgiendo. A mí me parece bien interesante, por ejemplo, lo que ha sucedido en este momento, que además ha sido básicamente, digamos, un escándalo que se ha formado sobre todo con dos, una Marvel, que es una cantante de tecnomúsica, tecnocarrilera, ¿no? Que incluso retomó el estereotipo típico de la racialización, que es la animalización, ¿no? Le dijo gorila, ¿no? A Francia Márquez. Francia Márquez le respondió de una forma, mira, tú a mí no me conoces, yo incluso fui admiradora tuya. Le respondió con un sentido de humanidad impresionante y esta señora otra vez se enquista en su propio miedo, se enquista en sus propias delirios, ¿no es cierto? Sí. En sus propias fobias. Y es bien interesante ver esa capacidad humana de Francia Márquez hablando con ella. Ese tipo de rupturas simbólicas producen un efecto impresionante a nivel de un país donde el racismo ese que es expresado en este momento, en el caso de Marvel con respecto a Francia Márquez, es un tema cotidiano y permanente. Claro, sí. Entonces, y yo sí creo que Francia Márquez también plantea entonces la posibilidad de la igualdad a nivel institucional y a nivel del Estado. Ya no es solamente el lugar de los afrodescendientes como los portadores de la cultura, como los jugadores de fútbol, etcétera, etcétera, que es lo que normalmente se estereotipa, sino que la posibilidad de la llegada de Francia Márquez al poder, ya solamente la posibilidad de la llegada le demuestra a los grupos afrodescendientes y a los grupos racializados, indígenas, etcétera, etcétera, que existen posibilidades de pelear por la igualdad en un plano institucional y en un plano estatal. Pero, si eso es así, por eso te preguntaba, ¿hasta dónde es capaz una figura como ella, si llegara a la vicepresidencia, de romper todo esto? Porque te añadiría a eso un elemento más. La fobia, el racismo, la xenofobia, perdón, y el racismo tienen como componente fundamental el miedo. Es decir, lo que centra la actitud del xenófobo o del racista es que tiene miedo al otro. ¿Hasta dónde esta clase política, esta élite o este establecimiento colombiano, como lo dicen ustedes, puede generar a partir del miedo reacciones violentas al punto de anular o de montar cosas contra ella para desdibujar su imagen y acabar con la figura política? Sí, de hecho está sucediendo ahora, ¿no? Sí. Digamos, hay unos llamados explícitamente raciales en el caso, por ejemplo, después de la gran movilización del 2021, las élites caleñas, por ejemplo, han hecho llamados explícitamente racistas para la defensa de las élites en contra de estos sectores. Y efectivamente eso es un escenario muy posible. Hay un ejemplo internacional que nos permite pensar sobre esto, fue cuando el ascenso de Obama en los Estados Unidos produjo la reacción absolutamente fóbica, ¿cierto? Y racista de un montón de sectores que se enfocaron efectivamente para radicalizar el racismo, para evitar que esa experiencia volviera a suceder. Incluso y eso señalándole que no era estadounidense, que había nacido en otro lado. Así es. Y eso es muy posible que suceda. Eso es muy posible que suceda. Entonces, ese es un problema que tiene que ser tomado en consideración en el caso de que el progresismo gane, ¿no es cierto? Porque como la fundamentación del racismo es el miedo, ¿cierto? Y el estereotipo creado a partir del miedo, es muy posible que este miedo efectivamente sea tomado como argumento para que hayan acciones raciales violentas. Sin embargo, creo que el dominio del Estado va a producir una cosa que es totalmente distinta. Es distinto cuando tú tienes a un grupo de extrema derecha dominando el Estado que plantea la impunidad, ¿sí? Porque el tema es que es distinto cuando tú desde el Estado permites que efectivamente la criminalidad no sea investigada, sino que la sostienes, a cuando tú desde el Estado dices, esto no lo admito y esto lo voy a investigar y voy a buscar los responsables. Claro. Entonces creo que el escenario sí es un escenario complejo en el sentido de lo que planteas, porque históricamente sí se ha demostrado, ¿no es cierto? Claro. Que una de las reacciones a la sobre todo subida, en Colombia. Sí, no, y seguramente. Y no con afros no solamente, sino con gente izquierda. La última pregunta entonces, José Antonio, si todo esto está ocurriendo, ¿qué cambia en el progresismo? ¿Qué le introduce, qué le estimula al progresismo a también ampliar su percepción política y su agenda política? Porque hemos visto que incluso el propio Gustavo Petro, con todo lo que tiene, no necesariamente ha estado anclado o visto en defensa de esos sectores también, sino que ha estado, digamos, en la política más macro. ¿Cómo le cambia al progresismo? Sí, a mí me parece que en general el progresismo en esta fase
estoy pensando en un texto que estoy leyendo de Luciana Cadalla y Baglieri que se llama 7 ensayos sobre el populismo, y que es bastante interesante este texto. Lo que yo siento en este momento es que el progresismo tiene que incorporar todas estas demandas específicas de los grupos, ¿cierto? Y tiene que tratar de empezar a construir lo que es una agenda realmente de incorporación. Y me parece que ese es un reto de una democracia radical, digámoslo así, ¿no es cierto? O sea, contemplar el nivel institucional, el nivel macro, digamos, de la experiencia que tiene, o sea, Petro tiene, pero no solamente es una experiencia macro, sino que es alguien que también ha estado en la pelea del día a día por muchas cosas, ¿no? En la alcaldía de Bogotá, por ejemplo. Y, digamos, la capacidad de incorporar entonces todas estas demandas que, por ejemplo, uno las vio con fuerza en los grandes levantamientos del 2021, ¿no? Donde esa gran movilización que hubo de meses, sectores, por ejemplo, los sectores jóvenes que están tan afectados por el tema del desempleo, de la desestructuración que produce el neoliberalismo, los sectores racializados por todo el tema de la gran ofensiva de la sobreexplotación primaria, los grupos LGTBI. Es decir, ese tema es justamente lo que está, creo, en el escenario en Colombia, que es un país tan plural, un país tan diverso, ¿no es cierto? Con la posibilidad efectivamente de un progresismo que creo que el gran reto que tiene es articular exactamente las necesidades de tipo institucional y universal con estos requerimientos un poco más particulares. Claro, creo que sí. Es el gran reto que tenemos por delante. Gracias, José Antonio. Muy amable, muy importante y además interesante hablar con José Antonio Figueroa a propósito de estos temas que efectivamente requieren de una mayor profundización porque el tema da para mucho más, pero el tiempo siempre será nuestro verdugo aquí. Gracias, José Antonio, gracias a ustedes por acompañarnos y aquí estaremos presentes para entender mejor a nuestros pueblos y sus devenires. Chao, chao.